Previamente, en Diarios de Familia con Mila, ¿qué hacer? Es que, no sé, realmente le digo a Cami, ¿querés que te haga una tarta dulce, una pasta flora? Frola. Pasta frola, que es una torta con dulce de membrillo. Está como mareada, así como mareada, y me dice, me siento débil o estoy mareada. Entonces, por las dudas, vamos a chequear a ver si su presión está bien. Y esta es cucharita chiquita. Vamos a tomar un té para ver si me siento un poco mejor, a ver si mi mareo disminuye. Y después les podemos mostrar lo que vamos a cocinar, que va a ser algo saludable, ¿no? Sí, vamos a hacer una sopa. Me siento un poco mejor, así que es momento de cocinar esta sopa. Igual mejor mantenerse en el lado de la comida como acogedora, porque una sopita con el frío, con el dolor de panza, me duele la panza, es buenísimo. Está también fresco, hace frío, entonces una sopa calentita también es bueno. Reconfortante. Claro, cuando hace frío algo caliente te ayuda a levantar la temperatura. Bueno, ¿qué verduras tenemos para esta sopa calentita? Vamos de este lado a este lado. Dale. ¿Me ayudas con el micrófono? Yo te tengo el micrófono. Dale. Bueno, acá veo que es verdura que ya está cocinada. ¿Sabes? Me voy a acercar a la cámara y mostrarlo, y si querés describirlo, confío en vos para que lo describas lentamente. Bueno, lo que Cami les va a mostrar es espinaca. Yo ya las lavé y las blanqueé. Les di un pequeño hervor para que ya estén cocinadas, porque cuando vienen los paquetes son muy grandes y me ocupan toda la heladera. Si yo las blanqueo, se achican, se achicharran. No sé si se hizo el foco, pero bueno, es espinaca hervida. Entonces ocupa menos espacio. Estos son 6 paquetes de espinaca, que eran 6, a ver, Era mucho volumen. paquetes grandes de espinaca. Claro, era mucho volumen, entonces esta es una buena técnica. Después también lo podés cortar y congelar, ¿no? Yo por lo general lo pico y hago bolitas. Y al freezer. Y las pongo en el freezer. Es más, creo que tengo bolitas en el freezer. A ver, ¿querés mostrar? Voy a buscar las bolitas de espinaca. Este freezer está lleno de carne. Hay de todo. Nosotros comemos acá tenemos pollo, bondiola, milanesa. No es una casa vegana esta. Bueno, también tenemos verduras congeladas. A ver, estas son espinacas. Todo muy estético, con la bolsa de supermercado. Estas son espinacas que ya están congeladas hace tiempo. Entonces, Son bolas. yo ya con esto saco una bola y puedo cocinar. Puede ser una tarta, una sopa, viñuelos. O sea, teniendo espinaca así, puedo hacer muchas comidas. Y los buñuelos, ¿no es? Buñuelos, y yo dije viñuelos. Mi mamá le cambia el nombre a todo, pero ignoremos eso. Es una receta muy rica que podríamos... las bolas un poquito de más cerca? ¿Ves que no? Me interrumpe mi mamá. ¿Qué son los buñuelos mientras muestro las bolas de espinaca congelada? Bueno, mientras Cami muestra las bolas de espinaca congelada, yo les cuento que los viñuelos se pueden hacer con la espinaca toda picadita y se hace un engrudo de harina y agua para los veganos. Pero si no sos vegano, le pones un huevo y mezclas con la harina y le pones la espinaca, va al sartén con aceite caliente y quedan
riquísimos. Sí, voy a ver si puedo poner una imagen de un buñuelo para que vean la pinta, o sea, lo rico, lo delicioso que se ve. Muy rico. Bueno, seguimos con las verduras, que hoy no estamos en el lado rico, hoy estamos en el lado saludable. En el lado chancho, ¿no? Decimos chancho cuando es como muy no saludable. No saludable. Ya al freír el viñuelo no es saludable. Acá hay un zapallo que ya está cortado. Y a mí, ¿sabes qué? A mí me encantan todas las verduras, pero el zapallo es algo que no me encanta, no es algo que deseo. Pero en una sopa va muy bien. Me gusta cuando está procesado, cuando está todo procesado como un puré, Bueno, más que nada. ¿vas a ponerle zapallo a la Sí, sopa? sí, vamos a ponerle todas las verduras que hay, bien mezclado. Esta es como una de mis verduras favoritas, es un repollo colorado, se dice. Repollo colorado. Y me encanta el repollo común, me encanta el repollo más coreano. Yo uso literalmente repollo todos los días en todas mis comidas. Es la verdura, no sé, es económica, dura un montón, es como fibrosa, ¿no? No es como una verdura que desaparece. Es fibrosa y dura, porque yo compro muchas verduras y si no las uso, enseguida se echan a perderse. Echarse a perder es cuando se pudren, cuando ya no está bien. Y el repollo dura muchísimo. Puedo hacer 3 compras y el repollo sigue vivo. No se echa a perder. Bueno, después acá tenemos un par de dientes de ajo, que es... Esto es para mí absolutamente necesario en un montón de recetas, no hace foco. Creo que es porque ve la cara de mi mamá. Ahí está. Nosotros le decimos cabeza de ajo. A cabeza de ajo y cada uno son dientes de ajo, ¿no? Y no sé cuántos voy a usar, pero a mí me encanta y podría ponerle 1000. Especialmente si es hervido. Bueno, zanahorias. Tenemos 2 zanahorias que hay que cortar, pelar. Pelarlas y después cortarlas para la sopa. Sí. Y esta es cebolla de verdeo. Cebolla de verdeo. Voy a mostrarla más de cerca. Está como recortada, le falta la parte verde de arriba. Por lo general se usa lo verde. Generalmente se usa esta parte, pero esto es súper rico también. Para la sopa usamos la parte de abajo, si no, uno usa No estás con micrófono y estás hablando muy rápido. Vienen con unas hojitas acá que yo ya las usé, que es lo que se pone por lo general en la sopa. Pero como hoy no tenemos las hojas, vamos a usar la parte de abajo. Sí, esto igual es súper rico también. Bueno, veo que acá hay bastante zucchinis. Ah, no, son 3. Bueno, zucchini bastante. No sé cuánto usaremos. Todo depende cuánto espacio tenemos en la olla, ¿no? Igual tengo más zucchinis en la heladera. ¿Tenés más zucchinis todavía? Sí, tengo más. Saqué 3 como Sí. para ver si con 3 estaba bien, pero tenemos más. El zucchini, a diferencia del repollo, sí se achica, se comprime, se vuelve más chiquito en la olla. Entonces podemos poner bastante porque se achica en tamaño. Y acá está esto que estoy muy emocionada porque hace mucho tiempo que no como y yo amo. ¿Cómo le decimos a esto en Argentina? Choclo. Esto es un choclo. Lo tenés que pelar un poquito, así Para. se ve. Choclo. Es choclo, son los granos de choclo. Ah, Uy, está largando y pelo. tiene pelos. Esto se llama, no se llama pelo, se llama barba. Se ¿En le dice serio? la barba del choclo. Barba. Ay, amo el choclo, estoy muy feliz. Entonces hay que limpiarlo bien. En Argentina le decimos choclo, pero quizás en otros países escucharon la palabra maíz. Y maíz es correcto también. Decimos maíz, pero cuando está seco, cuando está así de la planta, le decimos choclo. Y por eso después al de las películas, ¿no? Al que uno se sienta a comer a la versión explotada, le decimos pochoclo. 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 Así que bueno, empezamos a cocinar.
Bueno, ¿Quién va a cocinar? Porque alguien tiene que sostener el micrófono. Hay que... ¿querés ser vos? ¿Querés que yo te tenga el micrófono? Dale, yo, si querés, yo me encargo de cortar. Bueno, yo voy a tener el micrófono. Voy a atarme el pelo para que no quede pelo en la comida. Eso es importante. Yo por lo general me olvido de atar el pelo y queda siempre algún pelito. Y se enojan. Yo no, pero mi papá le molestan mucho los pelos. Mi papá tiene mucha mala suerte. Siempre que está comiendo encuentra pelo de mi mamá en la comida. Los encuentra todos él. Es como una maldición. Apuntá con el micrófono. Lo digo comprensiblemente. Afilé los cuchillos, así que tené cuidado. La espinaca sí creo que está bien. No sé si picarla un poco. Bueno, te traigo una olla. Dale, tráeme una olla. Esta espinaca, como ya está hervida, no voy a ponerla ya en la olla. Esto es a lo último porque ya está lista. Esto es una olla. Una olla grande. Grande. Odio cortar el zapallo. ¿Lo corto yo? Lo dejo para lo último, ¿Querés si que lo no. corte yo? Bueno, córtalo vos. Bueno, el zapallo es duro, entonces hay que clavar y hacer un poquito de fuerza. Claro, es todo un ejercicio físico cortar un vegetal como este. Creo que por eso nunca como zapallo. Como les dije en otros episodios, soy una mujer con cansancio crónico. Todo lo que requiera demasiada energía de mi parte, yo lo voy a evitar, lo voy a ignorar. Hay que sacarle las semillas. Estas semillas se pueden cocinar y son súper ricas. Yo a veces las salteo con aceite. Acá tengo una bolsita que voy a poner los restos de verdura. La basura. Entonces le voy a sacar lo de adentro, que en la sopa no va. Tiramos. Hay que ir tirando todo lo que no va. Ah, mira, el micrófono queda ahí. Les cuento, ya que están mirando esto, sé que tengo que tener un micrófono un poco más práctico. Estoy en espera porque próximamente voy a viajar con mi hermano a Estados Unidos y en Estados Unidos los micrófonos son mucho, mucho más baratos que en Argentina, por ejemplo, para que aprecien la diferencia. Unos micrófonos que yo quiero comprar acá en Argentina están como $1.000. Los mismos, el mismo modelo en Estados Unidos está $300. Así que voy a esperar y voy a comprarlo allá y probablemente haga un blog comprándolos y lo puedan ver, pero hasta ese momento es mejor esperar y bueno, perdón por el audio con el micrófono, espero que al menos sea divertido para ustedes vernos, ver cómo hacemos, ¿no? ¿Cómo nos arreglamos con el micrófono celular? ¿Qué es arreglárselas? ¿Qué es arreglárselas? Como no tenemos algo, buscamos la forma de usar otra cosa. Me arreglo, si no tengo micrófono, me arreglo con el celular, con el micrófono del celular. Claro, me las arreglo. No tengo esto, pero no pasa nada, me las arreglo. ¿Está muy grueso? No. ¿Vos sos la cocinera? Yo soy una cocinera con fiaca, entonces soy una cocinera que no gasta demasiado tiempo. Quizás este tamaño es el ideal, ¿no? No. Ella es la que sabe. Yo no sé, yo solo... La mayoría de mis comidas son un montón de verduras random tiradas en una olla y rogando a Dios que tenga sabor rico. Bueno, sigo cortando en pedazos. Yo creo que está divino esto. ¿Ya lo ponemos en la olla?
Bueno, A ver. Ahí mi mamá me acerca la olla y empezamos a tirar nuestras verduras. Uy. Zapallo. ¿Zapallo o calabaza? ¿Vos le decís calabaza o zapallo? Calabaza creo que sí. Yo le digo zapallo, pero creo que es una calabaza. O la calabaza es la otra, la verde. Bueno, repollo lo voy a cortar a la mitad. Vamos a agarrar todo este pedazo. Y usamos esto. Bueno, Y después voy a cortar así bien finito. Que queden las tiritas así, me gusta. Si siento que está muy grueso, puedo volverlo a picar un poco más. Tengo sensibilidad al sonido de la madera. Acá hay una madera. Y me está dando escalofríos en la piel. Es una sensibilidad muy particular que tengo yo sola. No sé. los dedos. Quizás en los comentarios nos pueden contar si alguien más tiene una sensibilidad así. ¿Vos tenés alguna sensibilidad a algún sonido? Yo podría hacer la tiza en el pizarrón. Ok, voy a poner un video o imagen de referencia porque es difícil, pero la tiza no es un fibrón, es el método más antiguo para escribir en un pizarrón de un profesor. Un maestro escribe en el pizarrón con tiza y después borra. Por eso usa tiza, porque es como polvo y se puede borrar. Claro, tiza. En un video donde estamos cortando un repollo aprendieron la palabra tiza. Muy random, ¿no? Si no la sabían. Al final lo estoy cortando todo en pedacitos para que quede más chiquito, porque están estos pedazos súper gruesos del repollo, no queremos pedazos tan gruesos, porque después se cocinan a otra velocidad, ¿no? Para que quede todo más homogéneo, todo más del mismo tamaño. ¿Me ayudás con la olla? Ok, vamos a meter todo este repollo. Esta sensibilidad, por favor, quiero saber si no soy la única persona que le da impresión el sonido de la madera. Ok, bueno. Divino. Ahora podría cortar esta cebollita, ¿no? La corto toda finita así, ¿no? Como es una sopa, no es necesario que sea muy finito, picado, ¿no? Puede ser en pedacitos. ¿Te animás a agarrar la cámara y filmar algunas tomas más de cerca? Bueno. Momento camarógrafa de mi mamá. No sé cómo girar la... Podés rotar así. Para algún lado va a Ahí rotar. está. Ahí está. Ahí está. Voy a enfocar las manos. Sí, lo que estoy cortando, ¿no? Que esto es la cebollita de verdeo, la parte de abajo. Yo lo voy a cortar así de grueso y lo voy a poner en la sopa, porque total después se desarma, ¿no? Se desarman las partes y ya está. Esta parte está un poco más o menos, está decente como para que entre en la sopa. No, si no, no la pongo. La ignoramos. La ponemos en La basura. la basura. Está un poco fuerte, estoy sintiendo que quiero llorar un poco. Y ahí está poniendo el audio. No tenés micrófono. Esto a la basura. La basura y la olla. Estoy por llorar. Bueno, ahora necesito un pelapapa para esto. Tenemos uno que
Tenemos uno que no da más. Tenemos uno que está absolutamente destruido, pero cumple su función. Le falta la parte de abajo, pero cumple. Así que les voy a mostrar mi técnica. Así es como le saco la... Acá mira, está un poco raro, vamos a sacarle más. Le saco la cáscara a esta... ¡Ah! Yo siempre me lastimo en la cocina porque, no sé, no soy muy habilidosa. Bueno, le estoy sacando... Está complicado lo del micrófono. Le estoy sacando la cáscara a la zanahoria. Sacándole bien toda la cáscara. No queremos B12. No queremos bacterias, ¿no? No queremos pesticidas. Bueno, y ahora la otra. Saco la cáscara, pelo la zanahoria. Podés hablar también, aunque no se te escuche. Mi mamá agarró la cámara y dijo, voy a estar en absoluto silencio a partir de ahora. Ahí está bien. Sí, siento que tiene más zoom ahora. ¿Tocaste algo? ¿Puede ser? Está con mucho más zoom. O la puse muy adelante, tal vez hay que ponerla más atrás. No, está bien. Bueno. Voy a ayudarla a Cami tirando la basura. Ella está en modo ayudante. Bueno, una vez que tenemos peladas las zanahorias, las voy a cortar en pedacitos. Voy a sacar la punta y esta punta también. Basura. 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 Y ahora voy a cortar en rodajas. Esto, una rodaja. Otra rodaja. Cuidado con los dedos, ma. Amo la zanahoria. Literalmente es una de mis verduras favoritas. Amo el jugo de zanahoria. Amo la sopa con zanahoria. Amo la zanahoria cruda. Amo la zanahoria así como un snack. Amo la zanahoria. ¿A vos, Ma, te gusta la zanahoria? No mucho. No mucho. Está un poco violento el sonido, pero así son las recetas en mi casa. Acá voy a poner las zanahorias en la olla. Bueno, ya solo queda el ajo, el choclo y el zucchini. ¿Zucchini está lavado? No, debería lavar el zucchini. Ok, hay que lavar el zucchini. Mientras mi mamá lava el zucchini, voy a cortar un par de dientes de ajo, que es absolutamente necesario. Voy a ponerle 3. Y como es una sopa, en realidad no hay que hacerle mucho para mí. Lo podés poner así entero porque es para que largue el sabor. Me gusta aplastar al diente de ajo para sacarle la cáscara. Así. Más fácil. Y voy a picarlo un poquito, ¿no? Se pierde. Pierdo el micrófono. Aplasto. Le saco la cáscara. Y lo corto violentamente. La violencia le agrega sabor. ¿Querés que te tenga? Y el zucchini ya está. Voy a cortarle esta partecita de abajo que no se ve muy estética. Y corto en rodajitas. Sí. No sé si son finas o gruesas, tenemos las dos. Porque Cami no es muy buena cortando. Zucchini. Zucchini en rodajas. En perfectas rodajas. Porque es como bien redondo, ¿no?
rodajas. Me duele la panza, así que esto es perfecto. La panza es esto, entonces si te duele la panza, hay que tomar sopa, ¿no? Sopa. A mí me encanta ver a esos chefs súper habilidosos con el cuchillo Que es pa, 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 pa. Sí, es una habilidad que me encantaría desarrollar. Ay, se quedó sin batería. No te puedo creer. ¿Y ahora? Bueno, nos quedamos sin batería, así que ahora conecté la cámara para seguir filmando. Estamos filmando demasiado, ¿no? Sí, que se agotó la batería y tuvimos que buscar el enchufe para cargarla. Exacto. Después si no filmo otro plano para que aprecien nuestra escena. A ver si no lo filmo con tu celular. Bueno, dale, porque tuvimos que buscar un cable largo, porque teníamos uno cortito que no llegaba y ahora conseguimos uno largo para que no... Ahí está el cable. Esto es como habíamos dicho, nos arreglamos. Claro, nos las arreglamos. No tenemos batería en la cámara, no pasa nada. Conectamos y seguimos filmando. Nos arreglamos con un cable. Bueno, Cami, ¿vas a hacer otro zucchini o es mucho? No, es demasiado zucchini ya. ¿Choclo? Sí, yo lo que te quería decir del choclo, que el choclo hay que hervirlo separado, porque el choclo son unos minutos nada más. Entonces lo podemos limpiar, preparar, pero le damos el hervor un poquitito antes de la sopa, pues si no se pone duro, es muy raro. El choclo se hierve 5 minutos, no más. Si se pone con la sopa y se hierve mucho tiempo, se pone duro. Ok, perfecto. Bueno, ¿querés encargarte vos? Porque yo no sé mucho de choclo. Enséñame. Bueno, el choclo primero hay que pelarlo. Esto es pelar. Se le saca la piel con la barba, que es media pegajosa la barba. Pegajoso es como que se pega a la piel. Sí, no sé si ir a mostrar los pelos. Dale. Para que se vean. Así se ve el choclo. No sé si, para que, tapame la cara, porque cuando toma mi cara hace foco en mi cara. Ahí está. Se abre y tiene pelitos. Se abre y tiene pelitos. Me encanta. Amo, el choclo es espectacularmente estético. Es una verdura súper particular. Entonces hay que hacer un poquito de fuerza. Se saca. Igual ahora yo lo voy a ir a lavar a la pileta, por si quedó alguna cosita. Hay que ir lavando las verduras. ¿Cuántos choclos? ¿2 choclos usamos? 2 choclos, porque vos no comés choclo, ¿no? Yo no voy a comer choclo, pero Cami y el papá le encantan. Mi papá ama la verdura como yo. De algún lado venía esa genética. Otro choclo. Bueno, voy a aprovechar a dar un dato nutricional, pero el choclo es una fuente perfecta de carbohidratos entera. Es un carbohidrato entero. Es una verdura que te da mucha energía. Mira qué bueno. Mira qué bueno, no le importa, no va a comer choclo. Los voy a cortar a la mitad. Es súper duro, ¿no? Es difícil. A veces lo marco con la cuchilla y después hago fuerza. ¡Wow! Y tengo 2. Lo marco con la cuchilla porque no lo voy a poder cortar porque es muy duro. Y agarro los 2 pedazos y hago fuerza. Mucha fuerza para partir un choclo. Bueno. Algo que yo no tengo. Me los voy a llevar para lavar. Dale. Bueno, como dato interesante, en la playa cuando estás de vacaciones, venden choclo hervido, venden panchos, como una opción, el hot dog, el perro caliente, panchos, y venden choclos. Hay una persona que pasa, te vende un choclo hervido, le ponen Entero. manteca, uno entero en esta misma hoja. Así usan, a ver, una hojita, ¿no? El choclo así entero. Y te lo dan en varias hojas, así como para que lo agarres. Y le ponen
salsa, puede ser manteca. Manteca y sal. Sí, y así la gente va en la playa comiendo el choclo. Bastante vegano. Si le decís sin manteca, es vegano. Sí, es un hervor nada más. Así que, dato. Bueno, Se quedó sin memoria. Bueno, la cámara se quedó absolutamente sin batería, así que no pudimos grabar, pero acá está la sopa, que están todas las verduras secas arriba. Pero bueno, ya está todo cocinado después de unas 2 horas, 1 hora y media. 1 hora y media aproximadamente. 1 hora y media en el fuego con un poco de sal y ahí está. Y el choclo lo estamos hirviendo aparte. ¿Cuánto tiempo es que se tiene que quedar el choclo hirviendo, Ma? 5 minutos. 5 minutos, exacto. Exacto, y quedan tiernitos, porque si se cocina más tiempo queda duro. O sea, menos de 5 minutos no están cocinados. Más de 5 minutos puede que se empiecen a endurecer. Entonces hay que tener ese cuidado con el tiempo de agua para hervir el choclo. Y esto, bueno, es un tip de mi nona que lo vio en televisión, ¿no? Sí, este tip me lo dio mi suegra. Mi abuela lo vio, mi abuela mira muchos programas de televisión de cocina, entonces de ahí tiene muy buenos tips y de su propia experiencia. Bueno, ahora en un ratito ya servimos la sopa y a comer, ¿no? Sí, vamos a comer. A comer. Esta es mi porción de sopa y esta es la porción de sopa de mi mamá, una gran amante de la sopa. ¿Te gusta la sopa? No, no me gusta la sopa. Viene con pan para Pancito para acompañar, pancito negro pan negro, y figasitas. figazas. Excelente. Y ahora falta el choclo. Falta el choclito, le falta un... Grabo, ¿eh? Y acá está el choclo hervido para combinar con la sopa. Todo listo para almorzar.